Buenos días chicos, me da gusto saludarlos este día, un día especial que Dios ha preparado para que cada uno de nosotros podamos estar tranquilos, podamos estar en paz. El día de hoy vamos a terminar de ver las leyes de Newton y cómo es de que se estudian las fuerzas por medio de ellas. Vamos a empezar con la ley de inercia. La ley de inercia nos dice que es que todo objeto que está en reposo tiende a estar en reposo y todo objeto que está en movimiento tiende a estar en movimiento. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes están en un carro parado y cuando el carro aumenta su velocidad o arranca, se le puede decir, ustedes están en una posición completamente vertical. Y cuando el carro arranca, ustedes tienden a hacer esto, hacerse para atrás. Ahora, ¿por qué? Porque como el cuerpo está en reposo, al momento de estar en esta posición, el cuerpo, al momento que el carro arranca, ustedes hacen esto. El cuerpo tiende a estar en reposo. Y lo único que puede hacer de que el estado de un cuerpo cambie de movimiento a reposo o de reposo a movimiento es una fuerza externa. Al mismo tiempo, si ustedes van en un carro y el carro frena, ustedes van en movimiento, el carro frena, ustedes hacen esto. ¿Por qué? Porque como ustedes van en movimiento, el cuerpo tiende a estar en movimiento, por lo tanto, a la hora del frenazo, uno hace esto. O cuando van en el mismo carro y el carro cruza a la derecha. Miren, pues, el carro cruza a la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Como el cuerpo tiende a estar en línea recta, a la hora que el carro cruza a la derecha, ustedes hacen esto. Se van así. ¿Por qué? Porque si el automóvil cruza a la derecha, el cuerpo tiende a estar en línea recta. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esa es la ley de inercia. La ley de fuerza es la segunda ley de Newton, que es la que estudiamos la semana pasada, donde decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton era la que les explicaba con la fricción y con la fuerza normal. En cierto punto, la fuerza de acción y de reacción dice que siempre es una fuerza de la misma magnitud, solo que contraria. ¿A qué se refiere esto? Que si hay una acción, siempre va a haber una acción que se oponga a esta acción. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay movimiento para un lado, siempre va a haber una fuerza externa que se esté oponiendo a ese movimiento. En este caso, nosotros hablábamos de una superficie que tenía un objeto, en este caso dibujemos que es una caja, y nosotros decíamos que hay una fuerza que se le aplica. Pero si se le aplica una fuerza, siempre va a haber una fuerza contraria en la superficie que va a ser la fuerza de fricción. ¿Sí? Y así sucesivamente. También hablábamos de una fuerza que también se opone al movimiento. Hablamos que todo objeto, pero sin tiene una fuerza que va para abajo, que esa fuerza es el peso. Pero si este peso está sobre una superficie, esta superficie también aplica una fuerza de reacción sobre este objeto y esa fuerza es la fuerza que viene desde la superficie para arriba, que es la fuerza normal. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos ir viendo estas fuerzas, suponiendo también un objeto que esté colgando
un objeto que esté colgando, prácticamente estamos diciendo que del centro para abajo siempre va a ser el peso, pero ese peso, si ustedes se dan cuenta, no se cae. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá va a haber otra fuerza. Esto puede ser una soga, puede ser una cuerda, puede ser un cable, puede ser cualquier cosa, solo que esta fuerza es una fuerza de estiramiento que se llama tensión, que es de la misma magnitud. A esto se refiere la tercera ley de Newton de fuerza de acción y de reacción. Ahora, ¿por qué les explico estas fuerzas por medio de la fuerza de acción y de reacción? Porque el tema que vamos a ver hoy está muy enlazado con esto y lo vamos a estudiar por medio de una fuerza neta. Ahora, ¿qué es una fuerza neta? Fuerza neta se le llama fuerza neta, se le llama a la sumatoria de fuerzas. Esto es prácticamente sumatoria de fuerzas. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a realizar una sumatoria de fuerzas? La sumatoria de fuerzas, así como está en el contenido, se representa por medio de el símbolo griego sigma, sumatoria, esto significa sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Y a esto directamente se le llama fuerza neta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a realizar la sumatoria de fuerzas? ¿O cómo vamos a hallar la fuerza neta de un objeto en un sistema? Nosotros vamos a hallar estas fuerzas o la fuerza neta por medio de un teorema que se realiza por medio del diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre prácticamente solo es la representación gráfica de fuerzas en un plano o en un sistema. ¿A qué nos referimos con esto? En el contenido ustedes tienen dos ejercicios. Dos ejercicios. Vamos a analizar estos ejercicios, pero antes vamos a ver los ejemplos. Ahí habla de una caja. Vamos a estudiar cada uno de los ejemplos. Habla de una caja y esa caja se le está aplicando una fuerza para la derecha. Pero si nosotros estamos analizando y estamos comprendiendo lo que les hablé de la tercera ley de Newton, la ley de acción y de reacción, sabemos que si se está aplicando una fuerza y el movimiento es para la derecha, va a existir una fuerza que se va a oponer al movimiento. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza de fricción. Aquí va a existir entonces una fuerza de fricción. Si nosotros nos damos cuenta, esta caja está sobre una superficie, por lo tanto, la caja también se le está aplicando
una fuerza normal y también tendría del centro del objeto hacia abajo un peso, ¿sí? Ahora, ¿qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre prácticamente nos dice que es un plano que nosotros dibujamos con coordenadas X y coordenadas Y, o con los ejes X y Y. Si se dan cuenta, es un plano cartesiano. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos memoria de la primera unidad, nosotros recordamos que todas las fuerzas son vectores. Y si son vectores, tenemos que sumarlos como tales. Ahora, para hacer más fácil esto, vamos a identificar cada fuerza en el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a ir analizando detenidamente. ¿Qué fuerza tenemos? En X tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza. ¿Qué otra tenemos? Tenemos la fuerza de fricción. Tenemos la fuerza de fricción. ¿Cuál otra tenemos? Tenemos la normal. Y tenemos el peso. Y esto se llama diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿para qué? Porque este nos va a servir para analizar las fuerzas por medio de los ejes. Si recordamos hace unos momentos, yo les decía que para poder hacer o poder resolver una fuerza neta, nosotros realizamos una sumatoria. Sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Pero no solamente es sumatoria de fuerza, sino que para hacer más fácil el trabajo se separa por ejes. Entonces tendríamos la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, y tenemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración en Y. Ahora, ¿por qué se separan en X y por qué se separan en Y? Porque en X la aceleración es horizontal. Y si nosotros nos damos cuenta, en Y la aceleración es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en Y la aceleración es la gravedad. Por eso es que se separan estas fuerzas. En el siguiente video vamos a ver cómo es que se realizan ejercicios ya directamente para que ustedes puedan realizar la tarea.